Estoy en comunicación con la defensora del pueblo de Bolivia, la doctora Nadia Cruz Tarifa. Nadia, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. No, gracias a ti, Juan. Un placer nuevamente estar en tu programa. Siempre tu cargo en cualquier país es algo muy delicado y de muchas responsabilidades, y más en una situación como la que vive Bolivia, con violencia, con convulsión social, con denuncias. Incluso la gente del gobierno está haciendo una campaña en contra tuya por el buen trabajo que estás desarrollando, no solo adentro de Bolivia, sino en los foros internacionales. En este caso, ¿nos puedes comentar cómo es la situación de derechos humanos en tu país? Pues estamos ante una violación sistemática de derechos humanos de buenos sectores o grandes sectores de la población. Hay una falta de atención o una falta de capacidad, además de técnica política, para poder atender las demandas sociales que en ese momento no están generando convulsión, pero sí se están manifestando a través de un derecho legítimo como es la protesta. No existe una atención y respuesta adecuada por parte de las instancias estatales. Yo reitero, lastimosamente, la carencia de perfiles técnicos, la carencia del conocimiento de la realidad que tiene nuestro país, está generando medidas estatales que generan discriminación y exclusión de buenos sectores de la sociedad. Yo creo que esta y otras razones son las que han llevado a tener un relacionamiento con el gobierno central bastante dificultoso para la Defensoría del Pueblo. Particularmente mi persona ha sido víctima no solamente de la permisibilidad del Estado ante amedrentamientos y amenazas que he recibido o hechos de violencia de los que yo he sido objeto, sino también a través de instancias estatales como la policía han generado amenazas en contra de mi persona. Altas autoridades han señalado que podían atentar contra mi vida y que había una disponibilidad desde el órgano ejecutivo, desde la presidenta y desde el ministro de gobierno para decidir lo que iba a pasar con la Defensoría del Pueblo cuando no es parte de sus competencias, pero sí denotan definitivamente sus ansias por seguir cooptando cargos, seguir cooptando instituciones. Evidentemente, el relacionamiento o las denuncias que nosotros hemos hecho totalmente fundadas, técnicamente sólidas, con pruebas de respaldo en los sistemas interamericano y universal, que han develado la situación grave que vive Bolivia actualmente, no han sido del agrado del Ejecutivo. En muchos casos, particularmente, yo he recibido llamadas muy fuertes por parte de esas autoridades en quejas por las denuncias que nosotros realizábamos como Defensoría del Pueblo. Después han utilizado algunos actores periféricos que son, pues, de alguna forma, serviles, yo diría, ¿no? Diputados, asambleístas, que Medios de son... comunicación también. En particular son los diputados que son bien parcializados o bien a la espera de un beneplácito por parte del órgano ejecutivo, quienes en su momento no solamente han generado una suerte de violencia política hacia mi persona, sino también de persecución judicial. En ese momento yo he denunciado ante el fiscal general que el fiscal departamental de La Paz está generando una suerte de persecución penal en mi contra, cuando es algo ilegal por la inmunidad que tenemos todos los defensores del pueblo en el mundo y que es reconocido por el sistema de Naciones Unidas, pero en este caso no les importa romper la Constitución, romper la ley, ir contra los fueros especiales que tenemos los defensores del pueblo. Asimismo, sabemos que con carencia técnica absoluta han presentado demandas ante un tribunal constitucional con el único fin, no de desconocerme, con el único fin de generar como un antecedente de que no sean válidos los actos que yo he realizado desde hace meses, ¿no? Desde el año pasado. Eso con la intención de mantener en la impunidad. Incluso te quieren vincular a que estás parcializada con el MAS. Dicen la defensora del MAS en vez de la defensora del pueblo. Tratan de menoscabar tu labor profesional. Totalmente, pero eso es parte de la violencia política y no solamente lo sufro yo, en ese momento cualquier sector social, juez, periodista, cualquier sector que no se ajuste a la línea gubernamental, no se genere beneplácitos ni pleitesías por parte del órgano ejecutivo, pues recibe, además de ese tipo de violencia y estigmatización, una suerte de amedrentamiento también. En mi caso, yo todos los actos que he realizado desde que ingresé al gobierno transitorio y los anteriores contra el anterior gobierno
los volvería a realizar uno a uno porque cada uno ha tenido respaldo técnico fundado a través de investigaciones o a través de documentación que ha respaldado cada afirmación que ha realizado la Defensoría del Pueblo. En este caso, lo que a este gobierno no le interesa es tener una instancia que yo debo decir es pequeña. La Defensoría del Pueblo es muy pequeña en relación a todo el aparato del órgano ejecutivo o al aparato de las fuerzas del orden como policía y fuerzas armadas. Es una institución pequeña que solamente tiene la Constitución y la ley de su lado para poder hacer su trabajo, pero les incomoda. Yo veo que este gobierno está nervioso y tiene miedo de todas las cosas que se van develando por el accionar torpe y violatorio de derechos humanos que comete día a día. Pero, pese a eso, además que torpemente señalen que ellos van a reconocer o no reconocer, solamente devela el autoritarismo con el que ellos actúen, carente de un respaldo, ni siquiera lógico, pues ellos son un gobierno transitorio, son autoridades transitorias, yo diría ni siquiera autoridades, son funcionarios transitorios que en ese momento están viendo cómo el tiempo ya está socavando pues la función que van a desempeñar. Yo veo desesperación, yo veo miedo, yo creo que en su intento por amedrentarme y por ejercer violencia en mi contra para que yo me calle, piensan que lo voy a hacer, pues no lo voy a hacer, yo voy a continuar con mi trabajo y así ellos tengan miedo, yo no tengo miedo, no tengo miedo a este gobierno. Ya han hecho con mi persona distintos tipos de afectaciones, yo te reitero, desde amenazas, amedrentamientos, violencia psicológica, violencia política, una suerte de estigmatización. Yo no le tengo miedo a ese gobierno, yo tengo de respaldo una constitución, una ley y particularmente en mi caso, a mí sí me han nombrado una asamblea legislativa plurinacional, a mí sí me han votado diputados en un pleno de la asamblea legislativa, 96 asambleístas han votado para que yo pueda ser la defensora interina en el marco de la ley 870 y eso evidentemente hace una gran diferencia con las actuales autoridades del Ejecutivo. ¿Por qué lamentablemente está tan naturalizada la violencia y la persecución en tu país? Porque en cualquier país civilizado, una defensora del pueblo que sufre tantas amenazas, tanta persecución, sería un caos tremendo, incluso tendría visibilidad a nivel internacional. ¿Por qué el boliviano lamentablemente convive con estas actitudes casi diarias del gobierno? Yo creo que sí hay una suerte de silencio mediático, lastimosamente es así. Vemos con mucha tristeza cómo se da cobertura a noticias alejadas de la verdad de ese tipo de funcionarios que se les da demasiada cámara y que solamente generan desinformación hacia la población. Pero yo te aseguro que hay organizaciones sociales, principalmente de los sectores que en este momento están siendo afectados por este gobierno, que se están manifestando. Lastimosamente no es visibilizada ni de forma correcta ni de la forma en la que se debería a través de los medios de comunicación formales e informales, eso con seguridad, y consecuentemente este tipo de vulneraciones que sufrimos, pues de alguna forma se van acallando. Sin embargo, de ello, eso no implica que nosotros dejemos de realizar las actuaciones legales que podemos realizar. Particularmente yo he señalado, igual en el marco constitucional, que vamos a iniciar los procesos administrativos, los procesos constitucionales, los procesos penales por cada servidor con nombre y apellido, por cada servidor público que tenga la ignorancia de desatender las obligaciones constitucionales que le señalan para con la Defensoría del Pueblo. Asimismo, es evidente el delito de sedición en el que han ingresado personeros o funcionarios públicos de este gobierno con las declaraciones realizadas de un pseudo desconocimiento que han señalado. Vamos a iniciar como defensora, yo voy a presentar una demanda penal por sedición contra estas personas para que asuman su responsabilidad como es debido, porque eso es lo que está señalando la ley. Específicamente contra quiénes va a ser la demanda. Contra los viceministros y los ministros y las cuentas los titulares de las cuentas oficiales en las cuales se ha divulgado este pseudo desconocimiento hacia la defensora del pueblo. Algunos sectores del oficialismo en Bolivia, cuando uno le habla de derechos humanos, tratan de justificarse o evadir diciendo en la época de Evo Morales había violaciones a derechos humanos. Quizás hubo algún exceso, como puede ocurrir en todos los gobiernos, pero sistemáticamente
no hubo una orden de Palacio en estos 14 años para vulnerar derechos humanos, ¿es así? Mira, como defensora del pueblo, que he asumido a partir del 30 de enero del 2019, yo te puedo decir que desde mi cargo he debido ser la defensora que más resoluciones defensoriales ha emitido en contra del anterior gobierno, en diferentes áreas, desde poblaciones en situación de vulnerabilidad hasta causas estructurales y casos individuales, porque ese es nuestro trabajo. Si antes, durante esos 14 años que señala el actual gobierno, han ocurrido sistemáticas violaciones a los derechos humanos y lastimosamente usan este discurso ya cansador para justificar su incapacidad y las violaciones a los derechos humanos que cometen, pues que vayan a pedirles cuentas a los anteriores defensores del pueblo, que en ese momento están del lado de ellos. En ese momento, los anteriores defensores actúan como activistas del actual gobierno o del actual momento histórico que estamos pasando en Bolivia. ¿Te refieres específicamente al doctor Waldo Albarracín? Hay tres defensores antes que mi persona. David Tesano es uno de ellos, al doctor Albarracín, y el otro Y de... existe uno más. Sí. Existen tres defensores que vayan y les pidan cuentas. ¿Por qué esos defensores no han acudido a los sistemas internacionales cuando ellos señalan que ha habido violaciones graves a los derechos humanos? ¿Por qué esos defensores no han dicho nada en estos 14 años cuando ahora lo hacen como activistas con el actual oficialismo? Que les pidan cuentas. Yo voy a rendir cuentas desde el momento en que yo he asumido como defensora. Ahora, yo te puedo sí ser muy franca. Yo llevo alrededor de más de 14 años, más de 14, 15, 17 años trabajando en el área de derechos humanos, desde distintas organizaciones. Yo tengo claridad de lo que significan los delitos de lesa humanidad que cometen los estados. Tengo claridad de lo que significa ir contra las dictaduras o ir contra las consecuencias de las dictaduras que ocurrieron en mi país, en Bolivia. Y tengo también relativa seguridad de lo que es trabajar con las poblaciones y con la nueva gama de derechos que abrió la actual Constitución Política del Estado, sobre todo lo que es derechos económicos, sociales y culturales. Yes. Tengo conocimiento de eso y te puedo decir que particularmente como defensora hay causas estructurales que ni el anterior ni el actual gobierno han podido superar, pero que en los últimos tiempos el abuso policial descarado e impune que se comete desde distintos ámbitos ya es grosero. O sea, es incomparable, porque siempre tratan de justificar diciendo Evo Morales lo hizo o Evo Morales hacía lo mismo. En este Es que caso, no se trata de un tema de justificación. Las violaciones a los derechos humanos no pueden ser justificadas porque otra persona las hizo o no las hizo. Las violaciones a los derechos humanos tienen que ser denunciadas y tienen que ser sancionadas por las vías legales que corresponden, no por un querer de una autoridad transitoria, no porque le plazca, no porque crean que pueden hacer justicia por mano propia o porque creen que hay un revanchismo institucional que vaya a ser permitido, no por eso. Nada puede justificar una violación a los derechos humanos. Ahora, si durante 14 años ha pasado eso, que vayan y les pidan cuentas a los anteriores defensores. Particularmente, yo en mi gestión, si me tocara volver a vivir este momento, haría exactamente los mismos actos, cada uno de ellos, porque he estado muy consciente y tengo la capacidad técnica y la solvencia moral para hacerlo. La última pregunta, ¿están garantizadas las elecciones en Bolivia para el domingo 6 de septiembre? Yo le trasladaría esa pregunta al Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí como Defensoría del Pueblo vamos a exigir, sea el 6 de septiembre, sea antes o sea después, el Tribunal Supremo Electoral, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo tienen que generar todas las condiciones de bioseguridad, las medidas sanitarias para que la población vaya segura a ejercer el derecho de voto. Muchísimas gracias, Nadia, muy amable. A ti, Juan. Gracias. Los que quieren seguir viendo entrevistas de Bolivia, por favor suscríbanse al canal. Gracias.